Hoy comenzamos el programa dando la bienvenida a alguien al que queremos muchísimo en este programa. Ha estado ya en varias ocasiones aquí, es alguien que ha sido muy generoso siempre conmigo y que sabe que aquí está en su casa. Escritor, periodista e investigador, Juan José Benítez. Buenas noches, Juanjo. Hola, Nuria, buenas noches. Encantado. Encantadísima yo también, Juanjo, de tenerte de nuevo aquí. Y es que hace unos meses, estuve entrevistando también a tu hijo Iván por su libro El mundo del revés, y la verdad es que me pareció un ser extraordinario. Y está claro que de casta le viene al galgo, como se suele decir. Bueno, en este caso, él es mucho mejor que yo, ¿eh? Bueno, eso dice mucho de ti también, Juanjo. Bueno, hoy vienes a hablarnos en concreto de tu último libro, de la continuación de Solo para tus ojos. El título es Mis primos, entre comillas. Se trata del libro número 25 sobre el misterio de los objetos volantes no identificados y reúne más de 200 casos registrados en todo el mundo desde la más remota antigüedad. ¿Qué necesidad que te impulsa a sacar este segundo libro dedicado a los ovnis, Juanjo? Bueno, pues llevo ya casi 50 años, el año que viene se cumplen, investigando por todo el mundo, como sabes muy bien, y de forma constante, y bueno, he acumulado muchísima información que yo creo que debe salir a la luz. No la debo guardar para mí solo. Claro. Y por eso pues ha salido ahora Mis primos, y hay otros, si no recuerdo mal, hay otros 6 libros ya escritos. Wow. Sobre el tema. Empiezas el libro hablándonos de los extraterrestres, en las pinturas rupestres, en representaciones artísticas muy antiguas y relatos también antiquísimos. ¿Están con nosotros desde siempre? Están con nosotros desde siempre y desde mucho antes. Eso es lo que yo entiendo y lo que deduzco, repito, después de tantísimos años de investigación. Es más, yo creo que estos seres han podido ser los creadores físicamente del ser humano. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, en plural, significa que alguien, no creo que Dios, alguien, los Elohim, sí, pues tenía la capacidad técnica de hacer que determinadas criaturas en estado animal todavía pudieran ser intervenidas genéticamente para dar lugar a una rama que posteriormente fuera inteligente. Y por un lado quedaron los simios y por otro evolucionó el ser humano. Y yo creo que fueron estas civilizaciones, sí, o esta civilización muy, muy anterior a todo lo que conocemos del fenómeno ovni, la que pudo llevar a cabo esa hibridación. Relacionado con esto, Juanjo, tú nos hablas en el libro de un extraño símbolo que aparece en unas pinturas en Peñarroya, en Córdoba. Sí, es una pintura muy interesante que yo descubrí gracias a otro investigador, José Manuel Frías, que me habló de ella. Me fui a verla y efectivamente allí hay una pintura que tiene por lo menos 7.000 años de antigüedad y que está pintada con una pigmentación roja, tiene unos 30, 40, 50 centímetros de altura, y en ella se ve a una serie de gentes con los brazos en alto, no sé si admirados o asombrados o atemorizados por un objeto que hay en el aire, aparentemente redondo, con una H pintada, o una H que aparece en el centro, en la panza del objeto. Claro, eso nos llevó inmediatamente al tema humo. Claro. Que es otro de los temas de investigación ovni, pero claro, tiene como mínimo 7.000 años. Madre mía. Cuanto menos curioso, ¿no? Claro. La coincidencia. Claro. Sí, no, lo que demuestra pues que el tema ovni es muy antiguo y sobre todo también el tema humo. Claro. Nos hablas también de un ser que aparece en otras pinturas, pero esta vez con escafandra, concretamente en una cueva en la República Dominicana. ¿Cómo es este ser? Bueno, entre las 5.000 y pico pinturas que descubrimos en el Tassili N'Ajjer, al sur de Argelia, en el desierto,
había varias donde aparecen seres pintados en pinturas en los abrigos rocosos, con escafandras, con trajes hinchados, con botas, con guantes. Lógicamente, claro, estas pinturas que tienen entre 9 y 14.000 años de antigüedad, pues dicen mucho de que alguien vio a estos seres en ese lugar con unos objetos posados en tierra. Hay otra pintura en la que aparece un ser enfundado en uno de estos trajes hinchados, con una escafandra enorme, y al nivel de la cintura aparece un cable, o algo que parece un cable, que lo une a un objeto que está posado en el suelo en forma de enorme pepino, en forma ovoide, ¿no? Este individuo está arrastrando a 4 mujeres negras desnudas. ¿Eso qué significa o cómo lo interpretamos? Pues bueno, pues que este individuo está llevándose hacia ese objeto, hacia esa nave, a cuatro mujeres del lugar, ¿no? Claro, repito, estamos hablando de 9 a 14.000 años de antigüedad como poco. ¿Qué significa esto? Pues que alguien estaba viendo eso, lo pintó, a no ser que fueran ellos mismos, mis primos, los que pintaran la escena, que también cabe esa posibilidad. Claro. También en algunas pinturas aparecen estos seres, pero bueno, pues con unos elementos que aparecen también bastante asiduamente en estos dibujos, y son antenas, que surgen pues así de las cabezas, ¿no?, de algunos de estos seres representados en estas pinturas. ¿Qué explicación tendrían este tipo de antenas en pinturas rupestres? Bueno, pues lo que te digo, que eran civilizaciones o seres que no tenían nada que ver con los naturales del lugar, que llevaban pues cascos, llevaban antenas, llevaban trajes hinchados, como podrían ser los astronautas nuestros. Sí. Y bueno, pues repito, o alguien lo vio y lo pintó, o lo pintaron ellos mismos. Entre otras cosas digo esto porque en la pigmentación los científicos han descubierto un elemento que se llama caseína, que es un elemento que aparece en la leche, pero que para obtenerlo tienes que llevar a cabo una separación que solamente se consigue en laboratorio. Y claro, yo no me imagino a gente de hace 12.000 años extrayendo la caseína de la leche. La caseína es un elemento aglutinante en las pinturas y aparece en las pinturas de la pigmentación. Por tanto, lo que yo sugiero, lo que interpreto, lo que pienso, es que fueron los propios estas civilizaciones las que se autorretrataron. Claro. Juanjo, ¿serían como nosotros, ellos? O sea, con aspecto humanoide, o sin embargo hay diferentes tipos, o está el típico verde reptiloide. ¿Cómo son? Hay muchos tipos, hay cientos de civilizaciones que yo haya podido contabilizar a través de la investigación. Son cientos de seres distintos, supuestamente de orígenes diferentes, claro, de mundos diferentes, muy altos, muy bajos, de 1 metro de altura, de 15 centímetros de altura, de 20 centímetros de altura, de aspecto humano, con grandes cráneos, con un solo ojo en la frente, con extremidades superiores e inferiores, es decir, el aspecto básicamente humano, pero con diferencias. Eso es más o menos el 80% de los casos que yo conozco. Luego hay un 20% que no corresponden a seres humanos. Tú cuentas en el libro, Juanjo, que al principio de investigar todo esto, pensabas que todos eran como una especie de hermanos cósmicos, que venían, bueno, pues a hacer el bien y con un mensaje espiritual, ¿no? Pero ahora dices que has cambiado un poco esa forma de pensar, ¿no? Que crees que hay seres, pues, con todo tipo de intención. Sí. Con esos 50 años que te digo de investigación, donde he reunido pues aproximadamente, o he conversado con más de 26.000 testigos, pues me he encontrado con que no todo es oro, ¿no? Todo lo que reluce, y que los famosos hermanos cósmicos bondadosos que venían a ayudarnos, pues más bien me parece una leyenda urbana. Hay un 52% de los casos que yo he podido investigar que son agresivos, y además sin razón o sin justificación.
Por eso yo me planteo ahora pues que hay que tener cierta prudencia y cautela Sí. a la hora de aproximarse a una nave, o a un tripulante. Ujú, ujú. Nos hablas de este tipo de casos y yo recuerdo uno que nos cuentas en el libro, que es un caso ocurrido en Santa María de Sadani, en México. ¿Cómo fue este caso? Bueno, estábamos investigando en toda esa zona del Pacífico y en una de las ocasiones alguien me habló de que en ese pueblo remoto, bueno, habían pasado cosas muy extrañas hacía tiempo. Me fui allí, estuve hablando con los vecinos, especialmente con los mayores, y bueno, ante mi sorpresa y la de Blanca que me acompañaba, pues efectivamente nos contaron que en los años 20 y los años 30 aparecieron unos seres que empezaron a matar el ganado, que les quitaban la sangre, Sí. y bueno, pues aquello causó un terremoto entre los pobres indígenas, ¿no? Ujú. Y bueno, gracias a Dios, pues todavía había 6 o 7 personas de más de 90 años que me contaron con pelos y señales lo que ellos recordaban. Bueno, pues no sé si eran el típico y mal llamado chupacabras o era otro tipo de ser, ¿no? La Ajá. cuestión es que mataron vacas, mataron ovejas, el ganado, los dejaban sin sangre. Ellos protestaron, fueron a ver a las autoridades no les hicieron ni caso, ¿no? Ujú. Hablando de estos seres y de la intención que traen eh, aquí a la Tierra, nos dices que bueno, que te has dado cuenta que vienen con todo tipo de intenciones. Estos, por ejemplo, vienen en plan agresivo e incluso a veces enferman, ¿no?, a la gente. Pero hay otros incluso que curan el encuentro con ellos. Sí, 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 también. No sé si a partes iguales, eso no lo he medido, Sí. pero aproximadamente sí. Es decir, tanto hay casos de agresiones injustificadas con resultado de muerte como lo contrario, ¿no? Personas que... yo recuerdo el caso de un médico francés que tenía problemas en las dos piernas Sí. como consecuencia del estallido de una mina en la guerra con Argelia, y este hombre vivía en Francia y una noche sintió unos ruidos extraños, se levantó y se asomó por la ventana y vio un objeto muy cerca de su casa. Él vio como el objeto lanzaba un haz de luz hacia la ventana, la luz le incidió al médico y de repente se dio cuenta de que todo el problema que tenía en las piernas había desaparecido, caminaba normalmente, no había ningún rastro de heridas ni de nada, y bueno, el objeto se fue y el hombre se quedó absolutamente pasmado, ¿no? Porque dijo, ¿cómo es posible? La incidencia del rayo de luz o lo que fuera fueron segundos. Ujú. Y como este caso, pues hay muchísimos. Sí, sí. Gente que incluso pues padecía mucho del lumbago, por ejemplo, tenía unos dolores fortísimos y que de repente después de un avistamiento de ese tipo pues se ha curado, ¿no? Ya no ha sufrido más dolor. Sí, sí, ¿no? Y bueno, hay casos de curación del cáncer, cáncer terminal Sí. de una niña. Yo recuerdo en Brasil que, bueno, pues la llevaron a una finca que tenía la familia para que ya muriera allí tranquila, y de repente en el prado que había frente a la casa descendió un objeto en forma de disco, salieron 2 seres de pequeña estatura con cráneos enormes, entraron en la habitación donde estaba el padre, la madre y una sirvienta, y la niña estaba en la cama. Sí. Entonces uno de los seres le puso la mano en la frente al padre y se supone que le transmitió telepáticamente a este ser cuál era el problema de la niña. Ajá. El otro ser agarró una especie de, no sé, como una especie de linterna, se la pasó por el vientre a la muchachita, era una niña de 10 o 12 años, Sí. y le dio un cuenco con unas pastillas, le dijo, tiene que tomar una cada día. Y se fueron. Ujú. Bueno, a los 3 o 4 días la niña se empezó a poner bien, la llevaron a los médicos no detectaron ningún cáncer, tenía ya un cáncer terminal, y no entendían absolutamente nada qué había pasado, ¿no? El hombre, el padre de familia, se comprometió a no decir absolutamente nada a nadie,
pero la sirvienta terminó hablando, ¿eh? Sí. Y por eso lo sabemos. Uh-huh. Después de todas las investigaciones que has hecho, Juanjo, ¿Perdón? después de todas las investigaciones que has hecho, ¿a qué crees que vienen? ¿Vienen como militares? ¿Vienen como científicos? ¿En qué plan vienen? No sabemos. Sospechamos, por lo que se les ve hacer, sospechamos que son científicos, que podrían ser militares, que podrían ser exploradores, que podrían ser lo que llamamos ángeles, que están custodiando, velando, viendo lo que pasa en la Tierra. Sí. Pero la verdad es que no lo sabemos. O podría ser una mezcla de todo ello, ¿eh? Uh-huh. Claro. Como bien dices, hay tantos tipos y tantas razas, evidentemente, pues cada raza puede venir con una intención diferente, ¿no? Con una misión diferente. Sí, claro. Ya te digo, según el comportamiento de cada raza o de cada encuentro, uh-huh, se supone que vienen a una cosa determinada. Sí. Una de las ideas que tenemos, una suposición o una hipótesis, es que los avistamientos que hay en el mundo no son casuales, es decir, que ellos eligen, a los testigos por las razones que sean. Uh-huh. Generalmente pensamos que para que puedan dar testimonio, ¿eh? Uh-huh. Sí. Juanjo, yo antes de terminar la entrevista quería porque te debo una respuesta. La última vez que estuvimos juntos fue aquí en Valencia, te estuve entrevistando y yo te conté mi experiencia con mi perro León, que recibía mensajes, estaba en contacto con él desde el otro lado. Y tú me dijiste, si tienes ese contacto con León, ¿por qué no le preguntas que te diga dónde está? ¿Te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo. Bueno, pues esa misma noche se lo pregunté. Al día siguiente yo salía de viaje con mi marido para la ermita de San Benito de Orante. Tenía que agradecer unas cosas allí y cuando llegamos pues había llovido, estaba el terreno lleno de barro y lo típico cuando sales del coche pues miras dónde vas a poner el pie, claro, a ver si hay un charco o está lleno de barro aquello. El caso es que cuando voy a poner el pie en el suelo me llama la atención algo dorado en el suelo y lo cojo y era un coletero dorado, ¿vale? Y lo único que este coletero estaba doblado en forma de el símbolo del infinito, del Lemniscata. En ese momento supe que esa era la respuesta de León. La respuesta era que estaba en el infinito, claro, donde no hay principio ni fin, ¿no? Donde todo es eterno. Claro, puede ser. Así que esa fue la respuesta que me dio. Te la tenía que dar porque como me lo preguntaste, te tenía que dar la respuesta. Muy bien. La verdad es que, como siempre, nos quedamos con ganas de estar mucho más tiempo contigo, pero bueno, el tiempo es lo que es. Es así. Así que lo dejamos aquí. Ya hablaremos con más calma. Juanjo, vuelves con este libro, Mis primos, con más de 250 investigaciones inéditas en todo el mundo que demuestran que el fenómeno ovni es real. Gracias por seguir escribiendo, gracias por seguir ahí y espero que dentro de poco, ojalá, nos volvamos a ver. Venga, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo.